El día de hoy quisiera continuar hablando de algo que comencé, creo que el año pasado les hablé acerca de esta familia y de dos mujeres. Bien pudiéramos llamar a esta predicación dos mujeres y un destino, pero suena a novela, ¿verdad? Entonces, mejor pensé darle otro nombre y quiero que pensemos cómo es una familia sin bendición. Nos gusta siempre pensar por el otro lado, ¿verdad? En la bendición y decirle a alguien que Dios te bendiga y desear a las madres que Dios las bendiga y no pensar en que Dios no te bendiga hoy y no tener bendición y cosas así. Pero realmente esta fue una familia que perdió bendición y cómo recuperar no solo la bendición de Dios, sino ser de bendición. Porque en Pedro dijo el apóstol que hemos sido bendecidos, llamados para heredar bendición y para bendecir también. Para eso Dios nos ha puesto. Y en el libro de Ruth encontramos esta historia. Creo que el año pasado les hablé de cómo sacar gloria de las heridas, del dolor que viene a nuestras vidas. Vamos a ver Ruth capítulo 1, por favor, versículos 1 al 6. Ahora, es importante entender el contexto de estos días en la historia de Israel, porque este fue un tiempo, como dice aquí, al comenzar, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ahora, déjenme decirles que estos jueces aquí no eran jueces legales para impartir justicia, sino que más bien estos hombres a los cuales se les llama jueces como Sansón o Gedeón, Débora, Barak, Otoniel, ellos más que gobernadores eran paladines militares, eran guerreros tipo Rambo, ¿verdad? Que libraban batallas épicas para liberar a Israel o la sección del territorio de Israel que estaba bajo dominación de alguno de los enemigos vecinos. Pero muchos de ellos hacían esto como boina verde, ¿verdad? Entraban, hacían esto, salían y desaparecían de la escena. Solo algunos, como Gedeón, tuvieron alguna trascendencia de más tiempo, pero a ellos se les llamó jueces. Pero era la forma en que, como no había rey, así era como se ordenaban los asuntos en las diferentes regiones del territorio de Israel. Fue un tiempo de anarquía, un tiempo de tinieblas espirituales realmente. Cuando uno piensa en personajes de estos jueces de esa época, uno de ellos, quizás al que más recordamos, pues es Sansón. Pero ¿qué tipo de persona era Sansón? Era un hombre que no tenía control, dominio propio, siempre andaba emborrachándose con los filisteos, siempre entrando en amores con las filisteas y poniendo apuestas y adivinanzas a los filisteos, y cuando lo engañaban, le hacían alguna triquiñuela, entonces él se enojaba. Entonces, estoy pensando que voy a matar a algunos de estos, ¿sí? Y así vivía él. No tenía un rumbo, no tenía un carácter moral para poder dar un ejemplo a la nación, sino que todo era a lo que daba su capricho, su carnalidad, como decía Pedro, ¿verdad? Y él es el que más recordamos de los jueces. Quizá el otro sea Gedeón, por toda esa batalla de los 300 hombres y el cántaro y la tea ardiendo y la trompeta,
que uno dice, ¿cómo fue eso? Que con solo 300 hombres derrotaron un ejército de 135,000 madianitas. Para saber esa historia hay que venir la próxima vez Caminata Bíblica del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí entramos más en detalle. Pues en esta época de mucho oscurantismo moral y de retroceso realmente, porque moralmente el pueblo retrocedió de donde Josué los había dejado. Josué termina poniendo el estándar ahí arriba. Escogeos ahora qué vais a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él y sus líderes de su generación terminan poniendo ese estándar ahí arriba. Pero unos años después, entramos al tiempo de los jueces y se levantó una nueva generación, hijos de los hijos de aquellos del tiempo de Josué, o sea, más o menos los nietos y bisnietos de la generación de Josué, se levantaron y dice que ellos no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y entonces el pueblo comenzó a buscar de los dioses vecinos y adoptarlos y adorarlos. Y dentro de unos años no había diferencia entre los hijos de Israel y los pueblos vecinos. Quizá uno termina leyendo la historia de Jueces 19, 20, 21 y encuentra esa historia sórdida de ese levita que tenía una concubina, un levita que era uno de los ejes morales del pueblo, los que ministraban la ley, la ceremonia, el culto, las promesas y todo esto, y tenía una concubina y la concubina se le va. Y entonces unos días después allá va el levita a buscarla para traérsela de regreso y se ve en una situación ahí con el suegro, que el suegro lo maneja como quiere y finalmente este tipo decide, nos vamos ya, y se va a una hora que no debe, al caer casi el día, y se mete en una situación donde, bueno, su mujer termina muerta, violada por los habitantes de una ciudad, en Jabes de Galaad, y entonces este hombre no se le ocurre mejor idea que cortarla en 12 pedazos y mandar un pedazo a cada tribu de Israel. Qué WhatsApp más terrible ese, ¿verdad? ¿Por qué no mandó mejor un WhatsApp o un correo electrónico? Pero así era la época. Y sabe una cosa, esa historia en Jueces 19, 20 y 21 me hace pensar en la historia de Génesis 19, cuando los dos varones llegaron a Sodoma y Gomorra. Ya no había diferencia entre una cosa y otra. El pueblo de Israel había perdido su lugar en el mundo para ser de bendición. Pues es en ese tiempo cuando dice aquí en Ruth 1:1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Fíjense bien, aquí tenemos la primera cosa anómala. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es la cosa que no es normal, buena ahí? Y ese a Moab, esa es la segunda cosa mala. Ah, un hambre en la tierra y ellos se van huyendo del hambre en la tierra. Esa es la tercera cosa mala. Pero ¿cuál es la primera? Fíjense bien, la primera nos pasa inadvertida, yo entiendo, porque tiene que ver con los nombres de los personajes aquí en el medio. Porque los nombres de los personajes en la Biblia normalmente tenían un significado en relación
a la visión que Dios tenía para sus vidas. No es como ahora, ¿verdad? Que ponemos hijos a nuestros nombres a nuestros hijos, muchas veces de los antepasados, ¿verdad? Y a veces hay chicos que terminan con 6, 8 nombres, ¿verdad? Y todos comprometidos con alguien del pasado de ellos. Dios normalmente llamaba o cambiaba el nombre de alguien de acuerdo a lo que él veía al futuro de sus vidas. Y el nombre de Elimelech tenía que ver con Dios. Mi Dios es rey. Pero el nombre de su mujer, de su esposa, Noemí. ¿Alguien recuerda alguna vez qué significa Noemí? O les dije, placentera, ¿verdad? Alegría. O sea, Noemí era el alma de la fiesta de graduación en la noche, ¿verdad? Que hacen la fiesta de los graduados. Y Noemí era así, era una mujer alegre, era una mujer que le gustaba disfrutar la vida. Y hay que tener mucho cuidado cuando nuestro compromiso con Dios se diluye con la alegría y el placer y el pasarla bien y no con lo que Dios realmente quiere para nosotros a pesar de lo que pueda venir. Una vez me preguntaron en California, hace como 9 años de esto. Estábamos en una reunión, un desayuno, que me invitaron unos amigos allá y el esposo de una de las amigas nuestras de hace 50 años que se habían ido para California. Entonces me preguntó, oye, ¿y tú por qué sigues viviendo en El Salvador? Y le digo, ¿cómo? Sí, me dijo, tanto peligro que ha habido allí, la guerra y terremotos y ahora las pandillas. ¿Y por qué no te has venido para acá? Algo así. Y yo le digo, ¿y si nos vamos todos los que somos de otro cuyo, dejamos el territorio abandonado? ¿No nos llamó Dios o Jesús a ser luz y sal? Pero muchas veces cuando el objetivo del Hijo de Dios se convierte en la comodidad o el no estar expuesto a situaciones de peligro o de incomodidad, entonces perdemos nuestro lugar donde debemos ser sal y luz. Y eso fue lo que pasó aquí. Yo no podemos ver detalles, no quiero inventar más allá, pero me imagino que cuando vino el hambre en la tierra, entonces, ¿qué pensó Noemí? Una mujer alegre y placentera. Oye, Elimelech, aquí la cosa se está poniendo dura, la economía, no sé qué, el hambre. Vámonos a buscar un mejor futuro para nuestros hijos. ¿Y qué fue el futuro que encontraron? La muerte. Estos dos muchachos, Kelión y Malón, qué nombrecito, ¿verdad? No me suenan muy atractivos, pero ¿sabe una cosa? Esos nombres también eran nombres que tenían que ver o significaban enfermedad, debilidad, algo así como diríamos ahora, hipocondríaco. Eso significaban los nombres, como que no fueron muchachos que salieron muy alentados, ¿verdad? El asunto es que estos muchachos, Kelón y Malión, parece que no eran solamente se mencionan sus nombres y que se murieron allá en Moab. Este fue el mejor futuro que pudieron conseguir ellos. Huir del lugar de bendición, porque ¿qué significa Belén? ¿Alguien sabe qué significa Belén? Casa de pan. Casa de pan. Y ellos en el tiempo de hambre, en tiempo de escasez, de limitaciones y de problemas, ¿qué deciden Elimelech y Noemí? Salir de la casa de pan
para irse a los Estados Unidos, iba a decir ya, a Moab, al sueño moabita, donde vamos a tener un futuro para nuestros hijos y vamos a seguir disfrutando del placer y de la alegría de la vida. Y todo termina en muerte, en desilusión, en pérdida. Hermano, Dios nos ha llamado para hacer bendición. Y yo por eso digo, qué bendición ser madre. Y más allá de que quiero que me den regalo por ser el día de la madre, la mamá de Tarzán. No, qué bendición para la mujer ser madre. ¿Por qué? Porque la maternidad es la vida, es la continuidad de la vida. Yo no sé cómo es aquí ahora, pero ¿sabe una cosa? Allá en El Salvador hay muchas parejas que se están casando, jóvenes, aún en las iglesias, y no quieren tener hijos. Y yo estoy pensando, ¿qué futuro para estas hermanas? Cuando lleguen, como dice en Eclesiastés, capítulo 11 y 12, alégrate en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos complacencia. Y yo les digo, piénsenlo muy bien a las mujeres. Allá, aquí no pasa eso, ¿verdad? Pero allá. Porque cuando lo único que te quede en la vida, no sé si entienden bien los términos aquí, pero lo único que te quede es ese viejo pelón y panzón, y digas, ¿y esto era? Por esto no tuve hijos y no tengo nietos ahora. Nietos que vengan para alegrarme y para sacarme el dinero de la pensión. Porque la maternidad conlleva la bendición de la vida. Quizás no la alegría, pero el gozo, que son dos cosas diferentes. Y Noemí prefirió la alegría de Moab y no el gozo de ser sal y luz allí en Belén. Ahora, ¿por qué creen que se fueron? ¿Por qué creen que salieron ellos de Belén? Perdón, en el tiempo de la escasez, de la hambruna. ¿Por qué se habrán ido? Porque no iba a haber comida. Pero ¿sabe una cosa? Unos años después, cuando ella regresa con Ruth, pues no encontraron Belén desolado, no encontraron un cementerio. Cuando no, se murió de hambre el primer año, no, esta familia se murieron a los 6 meses, no, encontraron una tierra de cosecha. Booz, el pariente de Noemí, que había prosperado y se había hecho un hombre rico y estaba cosechando lo de ese año. Eso encontraron. Y ellos perdieron la oportunidad de ser de bendición en ese tiempo. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Quieres ser un canal de Dios para bendecir en este tiempo de necesidad en el mundo? Yo no sé ustedes, pero yo veo cada semana un nuevo frente de guerra en cualquier parte del mundo. Lo último, la frontera entre la India y Pakistán, 2 fuerzas nucleares que están enseñándose los colmillos nucleares, ¿verdad? Y conflictos que no paran y otros que quieren revivirse y como quien dice, bueno, aprovechando mientras aquellos, es como esas películas de cowboys ahí en la cantina,
cuando dos se peleaban y estos que estaban allá lejos, le pega al que estaba allá a la par. Aprovechemos, ¿verdad? Ya que va a haber pleito, entonces me la desquito con este. Y eso es el pan de cada día en el mundo hoy. Y pues ya sabemos lo que está pasando no solamente en este lado del mundo, también hay una corriente anti-inmigratoria en otros lugares. Es el mundo de hoy. Un mundo de oscurantismo, un mundo de incertidumbre, de hambre espiritual, donde la gente quiere saber a dónde encuentro, a dónde hago pie, a dónde encuentro algo firme, que creer, algo que vivir, que tenga seguridad y que tenga significado en el mundo de hoy. Y si la única cosa que queremos es esconder la cabeza y sacar mi suscripción de Netflix y estar todos los días encerrados viendo una serie tras otra y el mundo hay que ver lo que hace. Hemos perdido nuestro lugar. Y eso fue lo que pasó con esta familia. Elimelech, mi Dios es rey, muere. Y Kelión y Malón, enfermedad y debilidad, también mueren. Porque tarde o temprano los males de este mundo nos alcanzan si no estamos siendo de bendición que Dios quiere llevar a aquellos alrededor nuestro. Carl Gustav Jung, aquel psicólogo hace unos más de 100 años allá en Europa, suizo, dijo: cuando se va Dios, se va el propósito. Cuando se va el propósito, se va la meta. Cuando se va la meta, se va el sentido. Y cuando se va el sentido, la vida se muere en nuestras manos. Y tenemos un tiempo en el cual la vida está muriendo en las manos de las nuevas generaciones que lo único que creen que tiene significado es saltar de pantalla en pantalla, de una tecla a otra tecla. Este proceso de Patterson que estamos trabajando nace de una inquietud que alguien le transmitió a este hombre, Tom Patterson. No sé, algo mencioné la vez pasada de este señor, ¿no? Pero si no saben, Tom Patterson fue el señor que tuvo el ingenio de esa idea del PIN para los cajeros automáticos. Él era un hombre de negocios que era un consultor para empresas y universidades y instituciones. Trabajó con Disney, la corporación Disney, y un día la Universidad de Stanford, donde él había estudiado, lo invitaron para venir y hacerles un proceso de startup, que era lo que él trabajó por años en aquella época en su vida. Y entonces sale de ese trabajo ese día. Resultó que había viajado desde su sede y del aeropuerto lo trajeron directo a las oficinas para comenzar a trabajar. Y pasó ahí todo el día, no tuvo tiempo de cambiar un cheque para tener dinero efectivo. No llevó su tarjeta de crédito, no sé las razones por las que. La cosa es que termina el día de trabajo y se sienta ahí en la banca esperando que venga el transporte que lo va a llevar al hotel a descansar para regresar al día siguiente y continuar. Así que está y se da cuenta que no tiene dinero efectivo y tiene hambre. ¿Y cómo hago a esta hora? Enfrente, al otro lado de la calle, hay una agencia del banco de él, donde él tiene su dinero.
pero está cerrado porque ya es noche. Entonces dice, qué barbaridad, aquí estoy con hambre. Ahí enfrente está el banco que tiene mi dinero y allá unos metros más al lado estaba una venta de hamburguesas. No puedo comprar hamburguesas para llenar mi estómago porque no tengo dinero y el banco está cerrado. Debería de haber una forma de sacar el dinero de allí, que no sea robándolo, ¿verdad? Cuando está cerrado el banco. Y entonces comenzó a pensar en esto. Ese era Tom Patterson. Pues un día fue a una empresa para hacer un startup en esta empresa y el dueño de la empresa al final de la semana, después de que había terminado el trabajo, le dice, oye, Tom, estamos contentos con todo lo que hemos descubierto contigo esta semana. Y ya sabemos responder a los problemas que teníamos por los cuales te pedimos venir y ayudarnos. Pero tengo una pregunta. El dueño de la empresa, un tipo millonario, le pregunta, ¿no tienes algo para ayudarme a mí a descubrir por qué estoy aquí? ¿Cómo? Dice Tom. Sí, ¿cuál es el propósito de estar? ¿Solamente es esto, hacer dinero? ¿Es todo? ¿O cuál es la contribución que yo debo hacer al mundo antes de irme? Y Tom Patterson quedó con esta inquietud. ¿Cuántas personas andan en el mundo hoy viviendo como Gustav Jung dijo, sin meta, sin propósito, sin sentido y con la vida muriendo en sus manos? Un señor llamado Viktor Frankl, que tal vez algunos de ustedes han oído hablar de él, fue un psiquiatra austríaco que cayó en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y este señor estaba creciendo en su práctica cuando lo agarró la guerra. Y habían cosas que estaba comenzando a elaborar para pensar de qué manera responder a las necesidades de la gente y todo esto. Y tenía una buena reputación, pues termina en el campo de concentración. Y él sobrevivió a los años allí y descubrió al estar en el campo de concentración que quienes lograron sobrevivir a esa experiencia fueron aquellos que tenían un propósito para salir, quienes tenían una sensación de significado, de que existían por algo, tenían un valor como individuos, como personas. Ellos pudieron enfrentar esta situación. Y entonces cuando él salió, ahí se dio cuenta que su esposa había muerto. Él vivía siempre pensando y su propósito era sobrevivir para volver a reunirse con ella después de la guerra. Luego se dio cuenta de que no. Y entonces dijo, creo que aquella esperanza que yo tenía fue lo que me ayudó a mí a sobrevivir. Pero entonces él comenzó a construir una práctica sobre el tema de la esperanza y el sentido. ¿Cómo es el valor de tener un sentido, un propósito en la vida que nos motiva a ir más allá de las circunstancias que nos rodean? Sea hambre, como en el caso de Elimelech y su familia, guerra, la muerte de un ser querido, una enfermedad terminal, lo que sea, una quiebra económica. ¿Cómo es que puedo encontrar sentido más allá de estas circunstancias en mi vida? Y él comenzó entonces a hacer esta práctica. Y Tom Patterson se dio cuenta de cuántas personas andan por la vida solamente tratando de, como le dijo aquel millonario, hacer lo mejor que pueden para pasarla por esta pesadilla que se llama la vida.
porque no encuentran sentido ni propósito. Y eso fue en lo que se convirtió para Noemí la vida. Viuda, ser viuda, mujer y extranjera, como les dije el año pasado, en aquel tiempo, era vivir en el ostracismo. Y eso era Noemí en Moab, extranjera, viuda. ¿Y qué esperanza tenía? Así que la única cosa sensata que ella hace es decir, voy a regresar a mi tierra, a mi parentela. Realmente voy a regresar al lugar de donde nunca debí haber salido. Y no tenemos el tiempo para ver la historia de cómo Ruth decide ir con ella. Pero Ruth percibe, hay algo en ellos que tengo que descubrir. Y por esa razón decide irse para que, como le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. No me pidas que te deje. Y allí encuentra Ruth sentido y propósito para su vida. Hasta que termina siendo ascendiente en la línea genealógica del Señor Jesucristo. Una extranjera, pero que entiende que no se trata de nacionalidades, no se trata de religión, se trata de algo que va más allá, algo que trasciende el sentido que nosotros podemos darle a la vida aquí. Y es la respuesta de Dios. Y por esa razón redescubre el propósito para bendecir. Hermanos, vuelvo a repetir, estamos entrando en una etapa, como dijo Pablo a Timoteo, mas los malos hombres irán de mal en peor, engañando, siendo engañados. Tenemos un momento en el cual seguir figuras humanas, religiosas, políticas, económicas, deportivas, se convierten como un poco sustitutos para la esencia misma de la vida. Yo preguntaba a los jóvenes en la universidad cuando di clases allá en El Salvador, oigan, ¿cuántos de ustedes creen aquí que Michael Jackson estaba de moda en aquel tiempo? Ahora ya ni saben quién era Michael Jackson, ¿verdad? Podríamos decir Michael Jackson o Messi o Madonna o Lady Gaga. ¿Cuántos creen que alguno de ellos estaría dispuesto a dar la vida por ti? A ver, levanta la mano. No, pues nadie, ¿no? ¿Sabes una cosa? Jesús sí estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Él es digno de ser seguido, de ser creído, de ser adorado y de entregarle todo lo que somos y lo que tenemos, para que Él lo convierta en bendición para aquellos que no le conocen. Tom Patterson pasó por un tiempo de crisis en su vida personal. No era creyente, un hombre de éxito en el mundo de los negocios, un inventor. Trabajó con la Fundación Disney, como dije, y el presidente Reagan lo mandó en una comisión a la China en los años 70 para enseñarles los principios de capitalismo y todo esto. Lo que vemos en la China hoy es el resultado del trabajo que ellos hicieron para transición de una economía central planificada a libertad de mercado y todo eso. Pero cuando su hija menor agarró cáncer a los 12 años, cáncer en sus huesos, y muere, Tom Patterson
se dio cuenta de la frustración que significaba para él tener éxito y dinero y no haber podido ayudar a su hija, 12 años. Y entró en una depresión, en un pozo profundo de depresión. No quería saber nada, quiso matarse varias veces. Y allí el Señor lo encontró y lo sacó y le enseñó cómo darle un sentido y un significado a lo que él tenía. Esa capacidad para inventar y para buscar soluciones y procesos para individuos y para instituciones. Y Noemí, porque ahora vamos a la única cosa buena que ella tenía, pero suficiente para darle la oportunidad de salir del pozo de muerte, soledad, frustración, aún como madre, como esposa, como mujer. La única cosa que le quedaba era Belén, su origen, su llamado. Allí en Belén, y dijo: voy a regresar a mi tierra y a mi parentela. Y Ruth va con ella. Y esto es el inicio de una nueva vida. ¿Y cómo termina el capítulo 4 del libro de Ruth? Es un libro fascinante. Espero que después del año pasado que les hablé de sacar gloria de sus cicatrices lo hayan leído, por lo menos una vez. Pero es un libro fascinante, 4 capítulos nada más. Pueden leérselo hoy en la tarde. Pero el libro de Ruth termina con Noemí, ya no con placer, ni alegría, ni risa, ni fiesta, pero termina con el gozo de una mujer, de una abuela, criando al hijo de Ruth y Boaz, siendo su nodriza y encontrando cómo ayudar a este niño a crecer en la fe. Y ese niño, Obed, se convierte en el abuelo de David, el rey David, y un ascendiente en la línea mesiánica. Y qué hermoso saber, hermanos y hermanas, que siempre hay oportunidad para volver a comenzar de nuevo, como hicieron estas dos mujeres, y Dios las levanta para ser motivo de bendición, como fue su propósito al principio. Y espero que el día de hoy, bueno, el día de la madre fue ayer, ¿verdad? Pero agarren el día de hoy también, ¿verdad? Pero no para ver qué otro regalo consiguen, sino para agarrar el mejor regalo que puede haber, una promesa de Dios y un motivo de Dios para ser de bendición a aquellos que están a tu alrededor.